Muy buenas noches de lunes 13 de julio del 2026. Muchas gracias al señor Zamacona que anduvo por aquí jueves, viernes, que salimos para una cuestión de una chamba paralela. Pero aquí andamos agradeciéndole en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano les saluda, quienes hacen posible que aquí ande su servidor. Canal 8 de Televisión Abierta en la Ciudad de México, 8 de Total Play, 151 de Easy, 606 Star TV, red social X, @heraldo_televisión, red social X, @heraldo de México. En nombre de todas y todos, les reitero, gracias, buenas noches. La Fiscalía de los Estados Unidos va por la máxima condena contra Ismael El Mayo Zambada. Sobre la mesa, es algo que se va a discutir, a ver qué dice, esto dice la Fiscalía, a ver qué dice el juez y el jurado. Sobre la mesa está una sentencia de cadena perpetua y una multa, ¿sabe de cuánto? ¿Sabe cuánto es la multa que le van a poner al Mayo Zambada? Que supongo que tendrá que ser negociable, pero 15,000 millones de dólares. 15,000 millones, ¿eh? Para quien fuera el Mayo, que fue uno de los fundadores, líderes del cártel de Sinaloa. El documento entregado al juez Brian Cogan sostiene que durante décadas Zambada encabezó una organización responsable del envío de millones de kilos de droga a territorio estadounidense. Tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, lo ubica como el principal líder del cártel hasta su detención. Esto fue en julio, detención, secuestro y detención en Estados Unidos, por lo que sabemos, en julio del 2024. La audiencia de sentencia está programada para este lunes, para de hoy en 8. Aunque la defensa busca que por su estado de salud y sus 76 años cumpla la condena en una prisión con condiciones específicas. La Fiscalía rechaza esa posibilidad al considerar que representa un interno de alta peligrosidad. El escrito evita profundizar en la muy polémica captura del Mayo, quien llegó a Estados Unidos tras ser presuntamente engañado y entregado por Joaquín Guzmán López. Mientras tanto, también avanzan los procesos judiciales contra Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López, ambos ya declarados culpables en Estados Unidos y quienes indirectamente tienen que ver con el secuestro del Mayo Zambada, porque todo indica que nosotros te lo entregamos y acá vemos qué podemos hacer con los Guzmán, las diferentes familias de los Guzmán, pero todos hijos del Chapo, en relación a sus sentencias. En buena medida recuerde que Ovidio, no se nos olvide, que Ovidio, pues todo indica que negoció y de repente un día nos enteramos que 17 integrantes de su familia, todo indica con portafolios con cantidades de dinero industriales, materialmente, cruzaron la frontera y se fueron a Estados Unidos y ahora están ahí, pues en Estados Unidos, como parte del proceso de negociación, que eso puede ser directo o indirectamente lo del Mayo, no lo sabemos. No creo que lo vayamos a saber, de no ser alguien que de repente haga una serie y al final lance esta hipótesis. La presidenta Claudia Sheinbaum cambió el tono frente a Ken Salazar. A ver, ¿por qué? La semana pasada lo acusó de mentir sobre el caso. No dijo él, pero dijo alguien miente, pero todos sabíamos que era Ken Salazar. Sobre el caso de Ismael El Mayo Zambada. Ahora dijo, hay que escuchar con atención las declaraciones del ex embajador de Estados Unidos. O sea, ahora resulta que sí lo vamos a escuchar. Y lo que él dice, que en otro momento es mentiroso, pero en este momento no es mentiroso. Sheinbaum resaltó que Salazar aseguró en una entrevista no tener evidencia de que el expresidente López Obrador tuviera vínculos con el crimen organizado, ni elementos para relacionar con actividades delictivas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Con ese contraste, la presidenta aseguró que las declaraciones del exdiplomático desmienten los señalamientos de la oposición sobre un supuesto narcogobierno, aunque sostuvo sus cuestionamientos por el operativo que terminó con la captura del Mayo. Es que es muy paradójico. El señor Ken Salazar, la semana pasada era, ¿no? Todo lo que se dijo de él, ¿no? Quien miente, recuerde usted, ¿no? Luego salió hasta el tema del piloto. Y resulta que el piloto nos lo entregaron y nosotros se los regresamos a Estados Unidos junto con 90 y tantos delincuentes.
se los regresamos. Y ahora queremos que nos los vuelvan a mandar, ¿no? Y reclamamos el piloto, ¿cómo es posible? Pues se hubieran dado cuenta, hubieran dicho, a ver, de todos estos, ¿quién es el piloto? A ver, oigan, queremos preguntar, ¿cómo lo hicieron para llevarse al Mayo, no? Pero ahora todo lo está contando allá, no acá. Bueno, veamos esto. Él, por ejemplo, dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial. Menciona también que él respeta mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no tenía tampoco nada que le pudiera haber indicado que hubiera habido alguna protección del gobierno de México durante el sexenio del presidente López Obrador a algún grupo delincuencial, dicho por el ex embajador. O sea, ya le digo, la semana pasada decíamos de él una cosa, ahora decimos de él otra cosa. Algo más que no se dijo. Yo busqué, dijo Ken Salazar, en esa entrevista, al presidente López Obrador hasta en 4 ocasiones y ya nunca me volvió a recibir ni me habló. Se aplica aquello, si usted quiere, del juego de los niños, ¿no? Que le hace uno la ley del hielo a otro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no te vuelvo a hablar. Y así fue lo que hizo López Obrador, el expresidente López Obrador, con el embajador, que le digo ex embajador, que ahora escuchamos lo que dice y adquiere otra dimensión. Bueno, un nuevo audio coloca de nuevo a Marina del Pilar Ávila en el centro de la polémica por acercamientos para colaborar con el FBI. La verdad que es para atenderse, lo que dice la gobernadora. La gobernadora de Baja California, se escucha de ella una frase contundente que no ha sido negada. Estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. El audio también deja ver su preocupación por una posible investigación en Estados Unidos. Se niega, le dicen, bueno, vamos, le dice su interlocutor, vamos al consulado. Dice, no, dice, no, mejor a un hotel, no, ahí no, obviamente sabe lo que puede pasar si va al consulado. Como territorio estadounidense no vaya a ser que pase algo fuerte ahí, ¿no? La mandataria pregunta si existen cargos en su contra y manifiesta temor ante un eventual orden de extradición. Le diría que si ya escuchó la conversación, se dará cuenta que se escucha atemorizada, ¿no? Pero atemorizada y preocupada, diría yo. Bueno, la extradición surge semanas después de otro audio relacionado con la revocación de su visa estadounidense. En aquella ocasión, Marina del Pilar reconoció la autenticidad de la conversación, negó negociaciones en lo oscurito y sostuvo que todos los contactos fueron institucionales. Horas más tarde, la propia gobernadora confirmó que sí ha mantenido comunicación con agentes o intermediarios del gobierno de los Estados Unidos. Aseguró que esos acercamientos forman parte de la coordinación institucional en materia de seguridad y hasta el momento no existe confirmación oficial de cargos o de una solicitud de extradición en su contra. Eso es lo que hay, pero estos audios nos dicen otra cosa. Y aquí también agregaría un algo más. O sea, estas son, digamos, cuando se habla de que Rubén Rocha Moya no tiene nada que ver, de nuevo surgen preguntas que son, créame, yo creo que son preguntas auténticas, ¿no? No son preguntas insidiosas. O sea, cuando le preguntaban al señor Rocha Moya, oiga, ¿cuándo se va a acabar la pelea entre los chapitos y los mallitos? Lo dijo textual, cuando se dejen de pelear, textual. Llevamos más de 2 años y vea usted cuáles son los números que arroja la vida en Sinaloa y particularmente en Culiacán. Cuando le preguntaron si habría que dialogar con el narco, dijo, pues sí, en un estado como este es así. Si ha pasado todo esto, el gobernador hay de 2 sopas. O no estaba enterado, entonces, pues ahora sí que pecado por omisión, ¿no? O está enterado y pues no se quiere reconocer que está enterado. Y todavía más, de los 10 personas que son señaladas por parte del juez de distrito allá en Brooklyn, resulta que 2 ya se entregaron. Si no hay nada que ver en esa materia, ¿por qué se entregan 2? ¿Y por qué uno es llevado a la corte como fue llevado? Que era ni más ni menos un militar y era el secretario de Seguridad del Estado. Y del otro, que se llama Enrique Díaz, no sabemos absolutamente nada.
O sea, ¿qué es entonces lo que hay ahí? Y si esto fuera, pues bueno, no suficiente, ¿por qué razón una gobernadora está negociando, incluso para contar todo lo que sabe textual, la gobernadora de Baja California, de Morena, respecto al tema del narcotráfico o de no sé qué, y tiene como interlocutores agencias estadounidenses que le están avisando que no están contentas con ella, no están contentos con ello, y que podría en un momento dado, pues la detención, extradición, que es lo que por ningún motivo quiere la presidenta, ¿no? Bueno, todo eso es lo que hace pensar, me parece justificadamente, que todo esté interrelacionado y que inevitablemente, en relación a todo lo que pasa con el narcotráfico, no podemos soslayar que la única manera en que el narcotráfico camine es con la complicidad de las autoridades políticas y de las autoridades en general, de las Fuerzas Armadas, de las policías, etcétera. Entonces, no es una invención o no es que la oposición solamente lo diga, sino que hay elementos en la mesa que obligan a que incluso la reacción del propio gobierno federal tuviera otros derroteros del que ha tenido hasta ahora. Eso es lo que se ve, es lo que se ve. Bueno, con esto iniciamos y le cuento qué tenemos para el día de hoy además. Estamos en las pre-campañas. Bien podríamos decir que estamos en las pre, ¿no? Pero bueno, aunque la ley marca que el proceso electoral 2026-2027 inicia en septiembre, ya varios partidos políticos, se han adelantado en los procesos de selección de quienes eventualmente serán sus candidatos a los más de 15,000 puestos de elección popular. Esto se votará el 6 de junio del próximo año. Y les recuerdo, 17 gubernaturas. Bueno, con Ayotzinapa hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos verdaderamente generó un conjunto de inconformidades y de críticas de parte de mucha gente hacia la comisión por lo que dio a conocer sobre Ayotzinapa, más de 800 fojas o páginas o cuartillas. La presidenta Claudia Sheinbaum se desmarcó de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que se deslinda al ejército mexicano como institución del caso de Ayotzinapa. Pero no solamente es este deslinde, no solamente es este el tema, son muchas de las cosas que a lo largo del texto se dicen respecto al proceso de investigación e incluso organismos internacionales o incluso instituciones públicas que no cumplieron, así lo dice la comisión, más o menos no cumplieron con lo que tenían que hacer. Y esto llevó a que el propio Alejandro Encinas, que yo soy el representante de México ante la OEA, pues declarara lo que declaró, diciendo que está totalmente en contra del informe de la comisión. Van 17 mexicanos asesinados por el ICE. El gobierno de México formalizará denuncias penales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de 17 mexicanos ocurridas en centros de detención y operativos del Servicio de Inmigración, Control de Aduanas, que es así como se conoce en español, al ICE. Bueno, y Trump ataca de nuevo. ¿A dónde? Pues a Irán. ¿Qué pasó? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el ejército estadounidense está tomando el control del paso de Hormuz o el estrecho de Hormuz, en medio del repunte de las tensiones, mientras las autoridades de Irán confirmaron el cierre de la estratégica vía marítima. Todo el mundo, Irán dice que tiene el control del estrecho y Estados Unidos dice que tiene el control del estrecho, pero atacó con todo. Y además este fin de semana fue el funeral de Jamenei y eso hizo que todavía se cuestionara más, a pesar de las dificultades que hay en Irán, que se cuestionara Irán. Uno supondría que estaría dividido por aquello que pasó en enero, febrero, pero no, se ha vuelto a cuestionar porque pues de por medio están principios muy fundamentalistas, ¿no?, para el país. Bueno, luego de que Estados Unidos, le quiero recordar, ha atacado por tercer día consecutivo Irán. Lo atacó el sábado, domingo y hoy lunes. Bueno, y le metieron un multón a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué? Nada que ver con el Mundial, fíjese, chin. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de más de 42 millones de pesos a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Sabe por qué?
por el sistema de registro e identificación biométrica, el llamado Fan ID. Cumplió la legislación en materia de protección, incumplió la ley en materia de protección de datos personales. O sea, dicho de otra manera, lo que acabó haciendo la Federación es, pues, de alguna otra manera, soltó los datos personales del Fan ID, y eso, pues, es una violación seria, severa. A ver qué hace ahora la Federación. Seguramente apelará, ya veremos qué, pero el asunto camina por... Hay muchas evidencias de que sí pasó lo que dice la Secretaría de Anticorrupción, que por cierto, lo había dicho el INAI. Lo que pasa es que se cruzó eso de si pidieron boletos o no boletos para entrar al Mundial, y ya eso acabó con todo. ¿Fue cierto o no fue cierto? Es algo que ahí anda también en el aire, no los comisionados, pero sí quienes trabajaban con los comisionados. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Que es inicio de semana, lunes ya vacación, ¿no? A partir de hoy, el miércoles, ¿no? Están de vacación los preprimarias, primarias, secundarias. Bueno, y también las preparatorias. La UNAM ya está de vacaciones, por ejemplo. Bueno, estamos en las pre-campañas, es increíble esto, ahí con motivo de la elección del año que entra. La CNDH y Ayotzinapa verdaderamente ha sido muy, yo diría que incluso impreciso el informe de la comisión. He leído parte, pero he platicado con gente que lo ha leído ya, con Ángela Buitrago del GIEI, y ya me mostró, así se lo puedo dejar en claro, muchas, diría yo, muchas afirmaciones sin probar, ¿no? Bueno, 17 mexicanos asesinados por el ICE, ya van 17, cambia la estrategia de la presidenta ahora lanza una convocatoria de unidad, y pues algunos dicen que es una manzana envenenada, otros dicen que ahora sí, ¿no? Cuando se trata de esto, y otra vez el tema de la soberanía, que es lo que no quieren. Pero de cualquier manera le diría, pues más vale tarde que nunca, pero cómo tardamos en entender el tamaño del problema migrante del ICE y de los 16 personas muertas. Y lo que detonó todavía todo fue el asesinato de Lorenzo el pasado fin de semana. Bueno, Trump ataca de nuevo allá a Irán y multan a la Federación Mexicana de Fútbol por las razones que le decía. Bueno, vamos a hacer una pausa, gracias que nos acompaña de nuevo. Vamos a regresar para hablar sobre la carrera rumbo al 2027 por parte de los partidos políticos de México en lo que podemos bien llamar pre-campaña, y no exageramos al decírselo, ¿eh? Bueno, gracias de nuevo, vamos a la pausa. Consejeras, consejeros, urge detener las ilegales campañas adelantadas, la intromisión presidencial en el proceso electoral, el uso de los programas sociales de manera clientelar y la intromisión escandalosa en las elecciones de la delincuencia organizada con su violencia criminal y su sucio dinero. No somos indolentes, no somos cobardes, no nos quedamos contemplando la debacle económica, el retroceso político, la pérdida de libertades. Bueno, de esta manera ahora sí que se estrenó el dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, haciendo un llamado a evitar las campañas adelantadas rumbo al 2027. Afirmó que a pesar de tratarse de un partido opositor, ellos no venían a dividir, sino que ellos tenían un propósito que iba dirigido más a la intervención en la política del país. Finalmente, Guadalupe Acosta aseguró que tienen la intención de fortalecer su presencia en las elecciones del 2027 y construir un proyecto político con miras a los comicios presidenciales del año 2030. Bueno, no sirvió de mucho, pues esto que dijo Guadalupe Acosta Naranjo, pues más de 300 morenistas ya recorren varios estados de la República, organizan actos públicos, se pelean entre ellos y reparten propaganda para posicionar su imagen rumbo a la elección de 17 gubernaturas en el año 2027. No es la primera vez que Morena hace esto. En los últimos 2 procesos electorales, les recuerdo, adelantaron 6 meses la definición de sus candidaturas, bajo la figura que inventó López Obrador de los coordinadores del Comité de la Cuarta Transformación. Esto trae consigo la falta de fiscalización, que también impide conocer quién está financiando el traslado de simpatizantes a actos partidistas o la propaganda utilizada por los contendientes, ¿no? Morena es un ejemplo, están del chongo ahí, como luego se dice de manera doméstica.
Morena no es el único partido que está en eso, ¿eh? El Partido Acción Nacional inició su proceso interno de definición de precandidatos a los que llamó ahora no coordinadores, sino los llamó defensores de la patria y de la familia. Mediante una app, el PAN comenzó a inscribir a aspirantes en un proceso adelantado. Sin embargo, el líder nacional de dicho partido, Jorge Romero, aseguró que hasta octubre se llevará a cabo la inscripción de los aspirantes en la aplicación digital. El líder panista indicó que el único requisito para los ciudadanos interesados en postularse, como ve, es que sean honestos. Ya vamos a ver, que sean honestos con todo lo que esto quiere decir. Y honestos también, pensemos en otra variable, ¿eh? No vayamos a resultar ahora que necesitamos 90% de lealtad y 10% de capacidad. Finalmente, el PRI tomó protesta a sus militantes que se desempeñarán como las y los defensores de México, los cuales recorrerán el país, se acercan a la ciudadanía, atienden sus demandas y señalarán presuntas irregularidades de los gobiernos encabezados por el oficialismo. Rosario Robles Berlanga será la coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México, la cual argumentó que el país no necesita ocurrencias ni necesita experimentos ideológicos. Bueno, todo esto en medio de, ya le diría, ya le digo, como el caso Chihuahua, en donde están, pero fuerte de la greña, también, aunque después de lo que le contamos de Baja California, también en Baja California están ahí bastante confrontados los de Morena, porque es obvio que en muchos estados, si no Morena va a mano, la pura marca les está dando una ventaja real. Habrá que ver qué pasa, ¿no? De aquí a un año, pero uno sabe, todas las encuestas colocan que a Morena le va bien, en algunos están parejos, Querétaro, Guanajuato, así, pero le va bien, y eso pues entonces se quieren postular varios porque dicen aquí yo gano, ¿no? Bueno, conversemos del tema. Saludamos a Jorge Aljovín, consultor y analista político. Jorge, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, mi querido Javier. Muy buenas noches. A ver, estamos en las pre-campañas. ¿Y qué está pasando? ¿Dónde está la ley? Todos la violan. Y todo esto, pues con antecedentes y además el INE viendo el partido desde la tribuna, ¿no? Ni haciendo la ola, ni siquiera gritando. Así es, mi querido Javier, y la pregunta sobre estas pre-campañas es atinente a preguntarnos si el INE debe de sacar la tarjeta roja ante estas campañas adelantadas. Y en efecto lo que estamos viendo es que el INE va bastante tarde y no ha sacado ni la tarjeta roja y más bien diría que no ha hecho ni uso del VAR. Y más bien ve a los partidos políticos como Morena, el PAN o al PRI con los ojos que ve Infantino a Lionel Messi. Y entonces, en ese sentido, yo te diría que lo que nos demuestran estas campañas adelantadas es que las reglas electorales me parece que están siendo poco eficaces y están en desuso porque fueron creadas para campañas tradicionales, no para campañas permanentes, esto es, con una presencia política permanente, como son las entrevistas, las giras, la presencia de los medios de comunicación. Y por lo tanto, esto debe de llamarnos a una reforma como tal del orden electoral, lo cual no ha ocurrido. Y siendo justos con el propio árbitro electoral, el INE no inició esto. Habrá que decir que esto fue validado en su momento por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que permitió en su momento que en procesos internos se eligieran a las famosas corcholatas del oficialismo o en su momento que se pudiera elegir a la responsable del Frente Amplio por México, donde también habrá que decir que el señor Guadalupe Acosta Naranjo aplaudió con enjundia la propia candidatura de Xóchitl Gálvez. Por lo tanto, me parece un poco incongruente que ahora se reclame esto sobre la mesa. Por lo tanto, esto lo que nos está demostrando es que la política se quiere adelantar al calendario electoral y que las reglas electorales y en especial el derecho ha sido ineficaz. Por lo tanto, es muy difícil en este momento distinguir entre la libertad de expresión, entre actos de presencia política o actos anticipados de campaña. Por lo tanto, me parece que más que en un vacío legal, lo que estamos es ante una inacción de todas las autoridades electorales por parte del INE,
por parte del tribunal y en su momento también por parte del legislador, que más que legislar en un plan A, en un plan B o en un plan C, se ha dejado esto bastante descuidado y ha permitido que en estas zonas grises todos los partidos políticos saquen raja política y que intenten adelantar sus procesos internos y nos intenten demostrar ante la ciudadanía y posicionar a quienes serán sus futuros candidatos con nombres tan rimbombantes como lo acabas de mencionar, Javier, como defensores de la patria, de la familia, de la libertad, y que me parece que pocos se inscribirán en ese proceso, o en otros casos de defensores de México, que más bien me parece como una estampa de superhéroes, o simplemente estas coordinaciones estatales donde vemos que el peor enemigo de un morenista no es alguien de la oposición, sino es alguien que es parte del propio movimiento. Por lo tanto, lo que estamos viendo es la falta de respeto a las reglas electorales, y si nadie las respeta, me parece que finalmente alguien obtendrá una ventaja, y en este caso quien sacará la mayor raja política será el partido Morena. ¿Qué piensas del papel del INE y del tribunal? Se ven cooptados, pero sobre todo el INE se ve rebasado. El INE no tiene manera de moverse para muchos lados porque aplica la ley. ¿Y qué pasa? Los partidos además pues son quienes conforman el instituto, ¿no? Con sus representantes. Ahí adentro, ¿qué es lo que sucede? Porque para donde vamos, Jorge, es pues para el caos total, y entonces todos son cómplices de todos, ¿no? Efectivamente, Javier, y coincido con esta frase, todos son cómplices de todos, porque el INE finalmente lo que dice es: yo aplico la ley, no puedo ir más allá ni puedo suplir al legislador emitiendo lineamientos que pudieran ser intrusivos o invasivos. Pero por otro lado, también hay un reclamo donde se le solicita al INE que pueda emitir estos lineamientos porque es necesario atajar estos actos anticipados de campaña. Han habido intentos al interior del propio Instituto Nacional Electoral. Habrá que recordar el intento del consejero Castillo, que el 27 de mayo quiso emitir unos lineamientos, presentar un proyecto sobre la mesa y finalmente no fue acompañado, y que en su momento fue contrastado con una propuesta del consejero Montaño que hasta el día de hoy no ha sido presentada. Por lo tanto, el INE está en un laberinto. Esto es, suplo la tarea del legislador o simplemente cierro los ojos y hago como que no veo que están pateándose en el campo de juego, que se están pegando codazos, y decido no sacar el VAR. Por otro lado, el propio tribunal, ante los regalos que se le ha dado por parte del oficialismo de la extensión de los mandatos, ha sido una autoridad que ha sido incapaz de poder regular estos actos anticipados de campaña, y más bien, yo te diría, Javier, que los ha constitucionalizado. Esto es, cuando aceptó que las corcholatas se promocionaran de manera anticipada, o en su momento que se pudiera elegir a la persona responsable del Frente Amplio por México, que hoy se traduce en un partido político que es Somos México y que tuvo su antecedente en la marea rosa. Por otro lado, diremos que al final los candidatos y los aspirantes al final del día pues ocupan estos subterfugios para poder obtener esta ventaja indebida, y sobre todo porque lo que estamos viendo es que esto sí genera un rédito porque te posicionas de manera anticipada en el proceso electoral. Hay un conocimiento público y vemos lo que, por ejemplo, pasa en Chihuahua con Andrea Chávez y con Cruz Pérez Cuellar. Por lo tanto, me parece que estamos ante un problema sin salida porque hay una falta de voluntad de todos los actores políticos de respetar las mínimas reglas electorales. Bueno, oye, para cerrar, hay otra gran variable. Ahora sí que, ¿dónde está el dinero? Todo este dinero que se está en este momento utilizando de precampañas, de pre-precampañas, lo de la señora Andrea Chávez, lo que está pasando en algunos municipios como en Campeche, en diferentes lados, uno dice, ¿de dónde sale la lana que les permite moverse como se mueven? ¿Qué compromisos van adquiriendo para que luego, ganando, no les quede otra que cumplirlos? ¿O dónde está o ahora sí, no? Que dónde está la mano que mece la cuna?
Efectivamente, Javier, se trata de dineros que no son fiscalizados y esto nos hace regresar a la necesidad de que se tenga una fiscalización adelantada y de gabinete que vaya al campo y que no se haga de la vista gorda ante estos dineros que corren en efectivo y que promocionan estas candidaturas y que al final del día nos tratan de hacer ver que son iniciativas ciudadanas que buscan promocionar a ciertos candidatos. Esto sería tanto como creer que políticos fueron al Mundial sin utilizar recursos que pudieran parecer de procedencia ilícita, porque al final del día sus sueldos no dan para poder asistir a un Mundial. Por eso me parece que esto engloba la gran problemática que tenemos en el país, donde decimos una cosa, pero por debajo de la mesa hacemos otra, o simplemente, regresando a la analogía del Mundial, es tanto como tratan a Messi y a Argentina y en el Mundial en relación contra otros equipos que están compitiendo en la justa mundialista. Me parece que dependiendo del sapo es la pedrada y finalmente hay una justicia selectiva por parte de las autoridades electorales y por lo tanto, tarde o temprano el INE debe tomar cartas en el asunto, ya sea que sean revocadas o revocados sus lineamientos por parte del tribunal, pero debe dejar un antecedente de que rechazó este tipo de campañas anticipadas, no importando el color del partido político de que se trate, pero me parece, mi querido Javier, que vamos bastante tarde y que finalmente pues estas jugadas no serán revisadas en el VAR y mucho menos recibirán una tarjeta roja. No, yo creo que el INE va a seguir viendo el partido, ¿no? El INE va a seguir viendo el partido y se irá congraciando con quien cante la misma melodía que canta el INE, y me parece que estas melodías vienen de parte del oficialismo, lamentablemente dominando a la autoridad electoral, y qué decir del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, con tremendos regalazos de ampliaciones de mandato. Me parece, mi querido Javier, que no tocarán ni con el pétalo de una rosa al partido oficialista ni a ninguno de los otros partidos. Todos andan todos son corresponsables de lo mismo, ¿no? O sea, punto. Bueno, Jorge. Mi querido Javier. Muchas gracias, Jorge. Que tengas buena noche. Gracias. Igualmente, mi querido Javier. Gracias, abrazo. Jorge Aljovín. Sí, todos acaban siendo, como ahorita dice Jorge Aljovín, ¿no? Todos los partidos son cómplices entre ellos, ¿no? Así de sencillo. Bueno, le vamos a contar cómo va el escenario hoy, todavía falta mucho, hoy para las elecciones en Guerrero. Esto es una encuesta de Question Mark, Estudios de Opinión, en colaboración con Heraldo Media Group. Si hoy fuera la elección por la gubernatura de Guerrero, Morena arrasaría con 51% de las preferencias electorales. De acuerdo con la encuesta de Question Mark y Heraldo Media Group, le seguiría muy por debajo el PRI con 13%, 11% no sabe o no contestó. Más atrás vendría el PAN con 6%. Movimiento Ciudadano sumaría 5%, al igual que el rubro que eligió ninguno, 3% marcó otro, mientras que el Partido Verde y Nueva Alianza sumaron 2% y el PT y PRD 1%. Sobre quién debe ser el candidato de Morena, la senadora con licencia Beatriz Mojica encabeza la lista con 20%. La exconsejera jurídica de la presidencia, Estela Damián, alcanzó 15%. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, 10%. La presidenta municipal con licencia de Acapulco, Abelina López, 8%. El exdiputado, Pablo Amílcar Sandoval, 7%. El exdelegado de Programas para el Bienestar, Iván Hernández, 6%. El dirigente estatal del PT, Victoriano Güences, 4%. Y la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, 3%. Si hoy fuera la elección a gobernador, el candidato que obtendría la victoria sería Beatriz Mojica, senadora con licencia de Morena, con 42.1%. En segundo sitio quedaría el senador del PRI, Manuel Añorbe, con 18.1%. El alcalde de Chilpancingo del PAN, Gustavo Alarcón Herrera, sumaría 8.4%, mientras que la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Bernal Recendis, alcanzaría 7.3%. Por otro votaría 0.4%. Por ninguno, 16.4%. Y no sabe o no contestó, 7.3%.
Si la candidata de Morena fuera la exconsejera jurídica de la presidencia Estela Damián, ella ganaría con 38.2%. En segundo lugar quedaría el senador del PRI, Manuel Añorbe, con 19.9%. El alcalde de Chilpancingo del PAN, Gustavo Alarcón Herrera, sumaría 10.5% y la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Bernal Recendis, tendría 6.8%. Por ninguno se fue el 14.3% y no sabe o no contestó 10.3%. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exoneró al ejército por el caso Ayotzinapa. Así tal cual, a través de un informe de 800 cuartillas. No entiendo yo bien. Es un nuevo informe, el organismo descarta la responsabilidad militar. Acusa al grupo interdisciplinario o de expertos independientes de construir una, así lo dice, falsa verdad histórica. La postura de la comisión, como era previsible, desató críticas por parte de los familiares de las víctimas. Activistas señalaron que esta resolución frena los avances para alcanzar la justicia. Es un informe muy cantado, pero miren que acabó el informe, la verdad, qué descrédito de la comisión. Sobre este caso, el exfuncionario Alejandro Encinas cuestionó a la comisión por dicha exoneración. Encinas defendió que un soldado sí estaba infiltrado como estudiante y compartía documentos sobre las tareas de inteligencia militar en la normal. Su postura contradice la reciente recomendación del organismo. Esta confrontación se da en medio de reclamos también, por esto, de los padres de los normalistas. Y también, le diría, la presidenta dijo, yo pregunto en Gobernación, no lo comparto, y a ver qué dice Gobernación. Hace un ratito en radio platicamos con Ángela Buitrago. Ella es abogada, ex integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes, y habló acerca de esta nueva recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa. Escuche, mire lo que nos dijo alguien que señalada en el propio informe de la comisión, bueno, como parte del grupo, que es señalada como parte de del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y hoy en día la CNDH, 11 años después, dice que solamente hay 79 víctimas. Y los padres, y las madres, y los hermanos, y los hijos, porque también tenían hijos, algunos de estos muchachos. Y entonces lo único que dice uno es gastar 864 páginas para no decir absolutamente nada en favor de las víctimas. Y segundo, utilizar 864 páginas de manera personal, en criterios personales, políticos, pues realmente es una pérdida de años y de tiempo violenta. Y sobre todo realizar cosas que no debe realizar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No puede ni pronunciarse sobre responsabilidades, ni puede tampoco, al contrario, exonerar de responsabilidades. Este es un tema bien claro en las funciones de la Comisión Nacional y sin embargo lo hace. Entonces, si a mí me preguntan sobre eso, diría que son 11 años de lucha que ni siquiera tuvieron en cuenta frente a los padres, a los obviamente desaparecidos, ni a ninguna de las personas que acude a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poder lograr que por lo menos sus derechos se protejan. Bueno, tras exonerar al ejército mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió, revisar con cuidado la recomendación del organismo sobre Ayotzinapa. Desde el gobierno federal señalaron que no participaron en la elaboración del informe ni tenían conocimiento de que sería presentado, aunque aclararon que esto no significa estar de acuerdo o en desacuerdo con sus conclusiones. Ahora será la Secretaría de Gobernación la encargada de realizar una revisión detallada para determinar la postura oficial sobre los puntos señalados. La presidenta evitó confrontarse con la postura oficial de la CNDH, sin embargo reiteró que su compromiso se mantiene firme con los padres de los 43 normalistas, que, se ha de imaginar, quién sabe en qué están los propios padres de los normalistas o qué piensan del gobierno federal, porque esta es una Comisión Nacional de Derechos Humanos a modo al gobierno. Quien le encabeza en las evaluaciones quedó, aunque se quería reelegir, quedó en 10º lugar. Luego se hizo una terna y en la terna quedó en 3er lugar y luego la nombraron. O sea, no tenía, habiendo sido ya 4 años presidente de la comisión, no tenía los elementos a decir de las evaluaciones para continuar en el cargo. Bueno, María Luisa Aguilar Rodríguez es directora del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, y hablemos sobre todo esto. Primero, te saludo con mucho gusto, María Luisa, ¿cómo has estado? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por el espacio. A ver, te pregunto, María Luisa, ahí en el auténtico bote pronto, ¿qué piensas, lo que has podido leer del informe de la comisión? Sí, mira, en el Centro Pro vimos la recomendación el jueves que fue publicada la recomendación. Pues yo creo que lo primero que hay que decir es que es pues muy penoso cómo la CNDH exime de toda responsabilidad al ejército. Lo hace además sin investigar a fondo ningún tipo de información que ya es pública, que ya había sido corroborada. Por el contrario, transcribe todas las respuestas que el ejército le entrega, y ahí pues pierde cualquier tipo de objetividad al no reconocer que ya hay incluso elementos de estas Fuerzas Armadas procesadas por delincuencia organizada, que había información que ya estaba corroborada en propios informes del ejército, como esta que mencionaban que hizo pública el propio Alejandro Encinas, otra información que está ya pues utilizada en las propias investigaciones sobre la colusión de algunos elementos del Batallón 27 con Guerreros Unidos, el grupo criminal de la zona. Es decir, ni siquiera se toma la molestia en un poco revisar lo que ya está documentado y transcribe todo, y creo que esa es como la señal que nos termina de dar cuenta de cómo hemos perdido cualquier tipo de contrapeso que podría haber existido en la CNDH. Pero después, además de eso, pues tenemos también algo que nos preocupa mucho, que es todas las críticas que se hacen a los esfuerzos que ya se habían llevado a cabo en la investigación, tanto del grupo de expertos independientes, como lo mencionaba Ángela en la llamada que tuviste con ella, como de los propios esfuerzos que se hicieron al inicio de la administración pasada y que culminaron con, pues más bien críticas hacia las organizaciones, como las que refleja la CNDH ahora. Y esas críticas que se ponen a las organizaciones, nos parece que dan también un paso adicional, porque empieza a investigar más bien a las organizaciones que acompañamos a las familias y no a las autoridades. Entonces creo que pues eso es un reflejo de cómo perdimos al organismo público de derechos humanos, que nunca había tenido su mayor momento de autonomía, pero que podíamos ver cómo tenía posibilidades de fortalecerse, y que con estas recomendaciones o este tipo de señalamientos como los que vemos, pues claramente da cuenta de lo que mencionas tú, que fue pues una comisión que se ha hecho ya a modo para cubrir al propio proyecto político que está a cargo ahora del gobierno. ¿Qué trascendencia, María Luisa, tiene este informe? La presidenta no lo desdeña del todo, ¿no? Lo mandó a Gobernación, no lo mandó a Gobernación, sino más bien Gobernación, se supone que lo analizará ahora. Pero te pregunto, ¿qué trascendencia tiene el informe? ¿Qué tanto perturba el proceso? ¿Y qué tanto va a levantar ámpula entre todo lo que es los familiares, amigos y los propios estudiantes de la Normal? Fíjate, la Comisión Nacional, la Comisión hoy no, María Luisa, uno hubiera pensado que nunca pasaría esto con una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no es así. No, totalmente. A ver, yo creo que hoy la respuesta de la presidenta fue muy cauta en reconocer que esto se trata de un informe que tienen que revisar, ni siquiera le llama recomendación. Me parece que... Ahí se perdió la llamada, María Luisa. Ahí sí se colgó. Ya. A ver, rápidamente. Estamos hablando con María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y estamos hablando sobre el informe que presentó el día de hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el fin de semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. El asunto es que el informe ha generado únicamente controversia. No hemos escuchado alguna voz que dé el visto bueno del informe, bueno, de no ser los que lo hicieron, ¿verdad? Pero bueno, a ver, María Luisa,
nos quedamos, ¿qué trascendencia, te lo vuelvo a preguntar, qué trascendencia puede tener este informe de la comisión? Sí, se perdió. Y se volvió a perder, fíjate, andas por ahí. Ahí, a ver. Sí, otra vez. A ver si podemos, a ver si se puede, ya para cerrar la conversación, pero a ver si ya podemos tener la llamada ahora con María Luisa Aguilar Rodríguez. Le digo, acá ha generado mucha controversia. La plática que sostuvimos hace un momento con Ángela Buitrago del GIE, del grupo de externo, dice, es que aquí hay tantas imprecisiones. Dice, una de las impresiones más fuertes es también todo lo que tiene que ver, que esto es importante, con que había personas que ya están que han sido sentenciadas, que están ahí, y algunos de ellos son del ejército, y dice que el ejército no tiene nada que ver. A ver, María Luisa, otra vez, espero que no se nos cuelgue, pero nos quedamos en el asunto. ¿Qué trascendencia puede tener el informe? Sí, yo diría que lo principal es que en el caso en particular difícilmente vamos a tener algo que sea trascendente derivado de este informe, pero sí puede ser incluso una forma de defensa de los propios elementos del ejército que están siendo procesados por el caso. Pero diría que la trascendencia principal, Javier, es alrededor del reconocimiento de que hemos perdido contrapesos en el país, que como bien mencionabas viene desde la elección o reelección de esta titular de la CNDH, y que lamentablemente si las víctimas de un caso que ha tenido tanta atención como no pueden confiar en la CNDH, pues difícilmente van a encontrar las demás víctimas de casos de desaparición en el país un lugar de escucha, como lo hemos visto en varios de sus pronunciamientos, donde claramente ha puesto en cuestionamiento determinaciones de organismos internacionales, etcétera. Y creo que eso es lo que deberíamos también de dejar ahí guardado para la reflexión sobre cómo cuando se nos dice que los cambios institucionales que se han hecho en organismos autónomos en el país no van a tener impacto en los derechos, pues creo que este es un ejemplo de cómo sí hay afectaciones directas para las víctimas cuando no se cuentan con contrapesos efectivos. Oye, la otra parte, María Luisa, es que es muy grave el que se haya venido insistiendo, andemos con la idea de que la comisión pues ha ido perdiendo, etcétera, pero con este informe, híjole, pierde también algo fundamental, que es credibilidad, incluso en aquellos que podrían tener percepciones o investigaciones diferentes de lo que pasó allá, ¿no? Porque no acaba siendo un informe muy, me atrevo a decir, acucioso respecto a lo sucedido. Esa es la impresión de lo que uno ha podido leer de él, ¿eh? No, para nada, no. Ahí no hay una investigación adecuada sobre los hechos, ni siquiera una revisión completa de la recomendación anterior, que es un poco lo que ellos insisten en este informe de que se estaba llevando a cabo. Y me parece que, pues eso es lo más lamentable, ¿verdad? Que no abona a la verdad, que después de casi 12 años de los hechos, las familias siempre buscan que cualquier esfuerzo que se haga sea para poder pues tener un poco más de certeza sobre lo que sucedió. Y en este informe, recomendación, documento lleno de adjetivos, difícilmente vamos a encontrar eso, y lo que encontramos es pues más bien una posición totalmente ideológica de parte de la CNDH. Y además, oye, lo que se viene, porque supongo que la normal protestará y ya veremos qué viene en los próximos días, ¿eh? No se puede perder de vista. Sí, no, eso no se va a quedar así. María Luisa, gracias por tu tiempo. Adelante, María Luisa. Muchísimas gracias. No, lo que iba a decir es que también viene a la par de la decisión de la Corte de reabrir una determinación que ya es firme alrededor de un mecanismo extraordinario de investigación que se ordenó en 2018 y que estuvo parado un tiempo, y creo que a eso le podemos ir siempre sumando pues mayor preocupación de parte de las familias cuando no ven que los obstáculos principales, que es la opacidad del ejército y la falta de avances en
líneas de investigación que ya datan de mucho tiempo, que no son prioritarias para las acciones de la Fiscalía actual. Te mando un gran saludo, muchas gracias, María Luisa, que tengas buena noche. Un abrazo, muchas gracias, Javier. Hasta luego, buenas noches. México va a formalizar las denuncias penales en fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el fallecimiento de 17 mexicanos en operativos en centros de detención ICE o en la calle, como es el caso de Lorenzo Salgado, quien fue asesinado por agentes de inmigración, quienes le dispararon varias veces en Houston, Texas, argumentando el ICE que lo que pasa es que se quería pelar y que incluso se fue contra algunos de los agentes en su automóvil, cuestión que el video ya muestra que no fue así. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se comunicó con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, para mencionar que el proceso que seguirá el gobierno de México para buscar justicia por los fallecimientos de connacionales en territorio estadounidense. Genera indignación ver las imágenes de este mexicano, de cómo fallece. Entonces, no podemos solamente seguir con cartas diplomáticas que no han dado resultados. Entonces, por eso pasamos a decir que investigue el Departamento de Justicia a quien resulte responsable. Bueno, tarde, pero ahí está. Pero van 17. ¿Qué pasó con los otros 16? ¿No? Con el 17 ya fue el acabose, esa es la verdad. La falta de cámaras corporales en agentes de ICE generó indignación tras el asesinato de ciudadanos estadounidenses, recuérdalo, en Minneapolis a principios de este año. Se hizo un movimiento en Minneapolis impresionante. La entonces titular del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se comprometió a desplegar estos dispositivos para los agentes en todo el país. A casi medio año de lo sucedido, no se ha cumplido con las promesas de tener cámaras corporales. Relacionando a esta problemática, los agentes que le dispararon a Lorenzo Salgado Araujo no portaban los dispositivos al momento del ataque. Además, la Fiscalía de Texas acusó al gobierno federal de no querer participar en la investigación de su asesinato, pues aún desconocen la identidad de los agentes implicados, tachando de inaceptable que no se revisen cámaras de vigilancia o testigos del incidente. Así, se dio a conocer la muerte de otro migrante latinoamericano a manos del ICE. Esto fue hoy. Un colombiano de 26 años quien contaba con permiso de trabajo en Maine. El afectado conducía su vehículo cuando agentes le dispararon. Se argumenta que su residencia en el país era ilegal. Autoridades estatales reúnen información para averiguar la causa del ataque y la identidad de los implicados. Bueno, hablemos de todo esto, que es un tema, la verdad, muy complicado. Insisto, ¿qué pasó con los otros 16 por parte del gobierno mexicano? No sirven de nada las cartas diplomáticas, pues si ya sabíamos que no servíamos, pues desde hace tiempo hubiéramos hecho otra cosa, o es lo que uno supone, pues. Nadine Cortés es abogada, especialista en gestión de políticas migratorias internacionales. Nadine, gracias por tu tiempo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Ahí me escuchas, Nadine? Javier, muy buenas noches, todo muy bien, gracias por la invitación a tu programa. Gracias por tu tiempo. A ver, Nadine, ¿qué pasa y cómo se ve todo esto con el gobierno mexicano actuando no, digamos, por eso yo decía, ¿dónde están los otros 16? ¿No? ¿Por qué tardamos en llegar? Bueno, ya llegamos si quieres, pero ¿cómo ves lo que está pasando? Y también otra variable, estamos buscando organismos internacionales cuando decimos que no sirven para nada, ¿no? Sí, efectivamente, creo que llegas a un punto muy atinado, ¿no? Este doble discurso al que lamentablemente pues nos hemos acostumbrado, porque por un lado, como bien dice, se deslegitima en cuestiones de desaparecidos todas las observaciones que realiza la ONU, pero por el otro lado sí pedimos que hagan investigaciones respecto de las muertes de los mexicanos en manos de ICE, ¿no? Y con este caso en Maine, pues nos damos cuenta que no se trata únicamente de muerte de mexicanos y que, como bien dices, no solamente son estos 16 casos. Yo creo que aquí hay dos cosas que no debemos mezclar. Una es la relación del gobierno mexicano ante estos 17 connacionales muertos y la otra es lo que está ocurriendo
hoy en Maine con el colombiano de 26 años, ¿no? Creo que el vínculo común en todo esto es que está revelando que es sistémico, lo cual es interesante porque pasamos de estas notas consulares, diplomáticas, de estos 16 casos pasados, ahora decir, pues ¿sabes qué? Lo que está fallando es el sistema en Estados Unidos, el sistema de ICE, el sistema con el que están operando. Yo creo que esto, Javier, nos confirma que el problema ya no puede reducirse a estos 17 casos y que lo peor que podríamos hacer como país es únicamente hacer acompañamiento a las familias, tratar estos 17 casos por separados, en vez de encontrar un hilo conductor en todos estos casos, que el hilo conductor es que desde que llegó Donald Trump a este segundo mandato, aumentó un 2.4% la muerte de personas migrantes en manos de ICE, en detenciones o en procedimientos directamente donde están involucrados estos centros de detención, ¿no? Y lo que resulta increíble es que en los 16 casos anteriores, fuera de este 17 de Lorenzo Salgado, ¿qué sale a decir el sistema migratorio estadounidense? Pues es una excepción, ¿no? Lo empiezan a tratar como excepción, la persona trató de huir, el responsable siempre es el migrante. Entonces, cuando hablamos de catalogar al migrante en Estados Unidos, hablamos de que todos son lo mismo, pero cuando hablamos de casos donde la autoridad estadounidense está implicada, hablamos de casos absolutamente distintos y que no tienen un hilo conductor. Por eso digo, el peor error de México sería tratarlo como un caso aislado y no como un aparato que está evidenciando la desproporción de la autoridad hoy por hoy migratoria en Estados Unidos. Uf, a ver, ¿eso cómo se puede tratar desde el ámbito, vamos a partirlo más regional, latinoamericano, tomando en cuenta Colombia, tomando en cuenta El Salvador, aunque cada vez son menos, pero Guatemala? Iban tras unos guatemaltecos, eso se dijo en el caso de Lorenzo, ¿no? Que también iban tras 2 guatemaltecos. O sea, ¿cómo tratar el asunto desde esta perspectiva regional, diría yo? ¿Cómo enfrentarlo cuando también hablas y no te escuchan? No, efectivamente, y lo que dices, pues obviamente tampoco tiene el peso suficiente para las autoridades hoy por hoy en Estados Unidos como para armar un expediente con seriedad. Entendamos también que hay una doble gestión, ¿no? Porque por un lado pareciera que México está solo en todo esto porque tenemos el escudo de las Américas, donde básicamente toda la región está incluida, salvo nuestro país. Entonces, las comunicaciones nuestras parecieran aisladas, ¿no? Yo creo que la salida, Javier, tendría que ser sí regional, porque el problema ya es regional. México, Colombia y El Salvador, todo el Triángulo Norte, pueden presentar casos absolutamente por separado, pero Estados Unidos va a seguir tratándolos como episodios aislados absolutamente. Y yo creo que eso es el error. Lo que falta es una posición común de los países de origen que difícilmente entendería que hoy por hoy podemos lograr, ¿no? Y creo también que esto no significa compartir información sobre muertes o detenciones o el uso de la fuerza. Yo creo que se deben de comparar las versiones de ICE, identificar qué centros, qué agentes, qué empresas son las que repiten y que si no juntos a nivel región, sí México, exigir investigaciones absolutamente independientes. No puede quedarse esto en una declaración, en una declaración política más, sino que podamos entender si realmente vamos a tener 17 expedientes que se puedan cruzar, 17 acompañamientos a las familias de estos migrantes. ¿Por qué? Porque esto va a sentar un precedente. Una cosa es tratar de ir por un agente migratorio, por un agente de ICE y tenerlo en el banquillo de los acusados. Pero eso no va a resolverle a las familias las pérdidas que ya tuvieron. Lo que se intenta hacer con todo esto es que realmente se evidencie este sistema y que ejerzamos la presión suficiente a través de las fiscalías en Estados Unidos, que habrá que ver cuáles son las que van a actuar en todo esto, para poder mermar un poco esas facultades discrecionales que tiene ICE desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, porque ahí es donde ellos
ya no tienen que explicarnos por qué traían cámara o por qué no traían. Sí. Porque esas facultades discrecionales que hemos visto en nuestros propios agentes del INM, pues son lo que generan estas opacidades, ¿no? Que terminan en unas impunidades tremendas. ¿Cómo le va a hacer México para acercarse a organismos internacionales a los cuales los tiene en la mira o dice que no sirven para nada? ¿Cómo hacer ese acercamiento? ¿Cómo darles un nuevo valor? ¿Cómo cambiar yo te diría, la mirada de las cosas? Está difícil, ¿no? Muy difícil, Javier, porque yo creo que estamos ante un fuego de populismos. Realmente yo quisiera creer en estas acciones que va a emprender el gobierno de México, pero insisto, no se pueden quedar en una mañanera, no se pueden quedar en una declaración. Como bien dices, lo vimos 16 veces repetidas y yo lo que no quiero llegar es a concluir que estamos ante un discurso populista únicamente porque pusimos de moda la soberanía de nuestro país, ¿no? Entonces, yo quisiera que realmente se tomen acciones y que los organismos internacionales que sí tienen un papel, pues no pueden sustituir a las fiscalías, nos van a servir para documentar un patrón, para pedir acceso a la información o para aumentar el costo de cerrar cada caso sin explicaciones, pero pues definitivamente ellos no pueden o no tienen fuerza respecto de los gobiernos, ¿no? Ahí tendría que ser, inclusive México no puede demandar a Estados Unidos ni a un agente de ICE, lo que puede hacer es acompañar a las familias en el armado de estos expedientes, en hacer una estrategia que realmente vincule y puedan evidenciar, insisto, estos abusos de autoridad, ¿no? Pero eso es a lo que voy. No nos podemos quedar en un acompañamiento, no nos podemos quedar en una estrategia que nada más nos sirve hoy por hoy a nivel discursivo y el día de mañana pues dejemos a las familias a la deriva, ¿no? Lo mismo sucede con los organismos internacionales. Si hoy les estamos pidiendo intervención, pues entonces el día de mañana tenemos que acatar también las resoluciones o las recomendaciones que nos hagan como país, porque eso implica no estar ante un discurso segmentado, dividido o conveniente. Claro. Nadine, te mando un gran saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros, Nadine. Que tengas buena noche. Muy bonita noche, Javier. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, vámonos a una pausa y vamos a hablar ahora sobre Estados Unidos otra vez. Somos medio monotemáticos en los últimos tiempos con Estados Unidos. Está en el centro de nuestra agenda país. Pues bueno, vamos a hablar de los nuevos ataques que lanzó Estados Unidos a Irán. ¿A qué se debió? ¿Qué fue lo que pasó después de un impresionante funeral de Jamenei este fin de semana allá en Teherán? Bueno, vamos a la pausa y regresamos con ello. Presentados por Value, la tasa de interés interbancaria a 28 días se mantuvo sin cambios para ubicarse en 6.74%, mientras que los CETES a 28 días disminuyeron 0.01 puntos y se ubicaron en 6.29%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 65.973 puntos con una disminución de 0.79%. El FTSE Viva alcanzó los 1.327 puntos con una caída de 0.80%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 52.498 unidades con una subida de 0.26%. El Nasdaq disminuyó 1.55% para alcanzar 25.873 unidades. En Brasil, Bovespa cayó 1.20% a 175.739 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo se mantuvo sin cambios para cotizar en 17.95 pesos. Al mayoreo subió 0.26% a 17.52 pesos, mientras que el dólar fix incrementó 0.10% a 17.50 pesos. El euro se mantuvo sin cambios y se vendió en 19.95 pesos y la libra cayó 0.17% para ubicarse en los 23.39 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. Vista subió 2.39%, FMX avanzó 1.59% y Orbia 1.29%, pero también hay caídas importantes. Aero cayó 7.90%, Vasconi 6.71% y Volar disminuyó 6.10%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Value.
Estados Unidos va a restablecer el bloqueo naval contra Irán y aplicar una tasa del 20% en el estrecho de Hormuz. Así lo aseguró el presidente Donald Trump, luego de que el fin de semana Teherán cerró la vía comercial como una represalia a los bombardeos del Pentágono y tras los funerales del Ayatollah Ali Khamenei, que fueron impresionantes. Con este bloqueo contra Irán, los precios del petróleo se elevaron casi un 10%, aumentaron obviamente las preocupaciones sobre el suministro, la inflación y las futuras decisiones de los bancos centrales. Bueno, hablemos del tema. Con enorme gusto recibimos y agradecidos con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de Medio Oriente. Querido Moisés, gracias por tu tiempo, te saludo con mucho gusto. Hola Javier, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches, muchos saludos. Gracias. Oye, recuerdo las veces que hemos conversado que siempre decías que esto era como una especie de montaña rusa y ahora yo insisto en que fue impresionante el funeral de Ali Khamenei el fin de semana, pero también cohesionó a Irán, ¿no? Y también se vino la parte de Donald Trump que cierra la puerta y ahí va otra vez a atacar. Bueno, el funeral es importante porque hay una celebración en diferentes ciudades chiitas a lo largo no solo de Irán, sino también del Medio Oriente. Se lleva a Líbano, se lleva a Irak, sobre todo en Irak, que fueron las celebraciones más importantes, aunque también hubo celebraciones en Líbano, en algunas partes de Siria, incluso en Afganistán, partes de Asia Central. Y esto es un poder simbólico muy importante que unifica a los iraníes, pero reitero, Javier, que no es precisamente a favor del gobierno, sino en contra de los Estados Unidos, que eso es muy importante. Porque sí, reportes internacionales hablan de una falta de descrédito muy importante, como el Arab Report Index de parte de Qatar, por ejemplo, un descrédito muy importante de los Estados Unidos. Es la amenaza más importante después de Israel a la seguridad de toda la región, dicen los árabes. Cuando digo los árabes, me refiero a los árabes de a pie, a la población, a la opinión pública. Y esto es muy importante porque ya llevan 2 reportes con la misma tendencia. Y esto es algo que no solo pasa en Irán, sino también en el resto del mundo árabe. Eso es por una parte, Javier. Y por la otra, pues vemos cómo Donald Trump, ante la falta de poder real para asegurarse o controlar el poder del estrecho de Hormuz, está haciendo malabares para tratar de venderle a la opinión pública estadounidense la figura de un líder fuerte con la cual pues ir mucho mejor a las elecciones de medio término en noviembre. Pero se está metiendo en un embrollo muy fuerte porque al final de cuentas los iraníes han estado respondiendo en zonas muy sensibles para los intereses estadounidenses en los países árabes, terminando con depósitos de combustible, con radares, con más misiles, y todo esto genera pues una estrategia no solo de cálculo por parte de Estados Unidos, sino cómo le va a hacer para salir en un problema que no es militar, es un problema político el que tiene Estados Unidos. No sabe cómo salir políticamente hablando de manera decorosa de un embrollo tan grande como es el del estrecho de Hormuz. Entonces, con las gentes en las calles apoyando a Khamenei, apoyando en este sentido al gobierno en contra de Estados Unidos, pero al mismo tiempo con una crisis económica que no se ha podido salvar, es el dilema en el que están más o menos navegando las personas en Irán, Javier. Oye, ¿se podría hablar de una distancia más allá de la gente de calle, ¿no? Como bien dices, de los países árabes contra Irán en toda en este enésimo reacomodo, o qué se podría hablar en este sentido? Bueno, lo que los reportes están indicando, Javier, también es que existe una enorme polarización social cuando se trata de un análisis regional con respecto a los países árabes del Golfo. Por ejemplo, hay países que están muy cerca de Irán, de la política iraní, porque comparten recursos estratégicos como los cataríes, por ejemplo, pero hay otros que están en contra, como lo hace, por ejemplo, el sondeo con la población de Emiratos Árabes Unidos. De hecho, Emiratos Árabes Unidos es un país que está muy cerca de Israel, realmente firmando los acuerdos de Abraham, con los cuales han normalizado relaciones diplomáticas con Israel, y es uno de los pocos países, junto con Bahrein,
que han tomado esa decisión. Arabia Saudita, por otro lado, por citar otro ejemplo, no lo ha determinado así. Entonces vemos una polarización social muy interesante, ¿no, Javier? Sí. Vemos cómo, por ejemplo, cuando se atraviesa el factor Israel, por ejemplo, vemos cómo en Palestina se divide Gaza y Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina y Hamas. Vemos en Líbano cómo se divide entre el gobierno y los que apoyan a Hezbollah. Y ahora en los países árabes del Golfo, cómo se dividen entre aquellos que apoyan o están cerca de Irán y aquellos que están cerca o apoyan a Israel a través de los acuerdos de Abraham. Esto es lo que los reportes arrojan, Javier. Eso es importante. Oye, ¿qué tanto repercute el tema de la ayuda que le vende Irán a Rusia en su conflicto con Ucrania? Porque también se ha hablado mucho de esto, que cada vez Irán se va quedando sin menos, ¿no? Porque pues, naturalmente en este proceso de la guerra, ataques, artillería, etcétera. ¿Eso cuenta o no cuenta? Sí, también cuenta. Es muy importante. Cuando se activan este tipo de conflictos, Javier, la mayor parte de las empresas armamentistas, no solo de Estados Unidos, sino de buena parte del mundo, al momento de activar nuevos contratos, echan a andar toda una economía de guerra, claro, que va desde las municiones para las balas pequeñas o las armas pequeñas, como le llaman en la nomenclatura, hasta los drones más importantes y más estratégicos ahora, ¿no? Como el Bayraktar o el Shahid. Las industrias de armamento, desde la más artesanal hasta la más sofisticada, se activan y eso activa toda una red compleja de transacciones, tanto institucionales que se pueden tipificar y transparentar por medio de instancias como el CIPRI, por ejemplo, pero también se activan redes informales de armamento, redes en el mercado negro, en el mercado de movimientos islamistas, movimientos de delincuencia organizada o de múltiples organizaciones no estatales que también están en el mercado de la guerra, y esto evidentemente aumenta la virulencia de la violencia entre la gente, Javier. Lo que podemos ver en el caso de Ucrania es que siempre ha habido una interacción muy fuerte entre los drones que ha producido Irán, los Shahid, que son drones kamikaze, y el ejército ruso, que incluso obligó a los ucranianos a hacer investigaciones ampliamente sofisticadas para defenderse de esos drones, que después Ucrania vendió a los países árabes del Golfo para defenderse de los drones iraníes. Claro. Es así más o menos como ha venido funcionando este aspecto, Javier. Oye, ¿cuánto le das de duración a esta supuesta otra vez rompimiento del alto al fuego? Yo creo que el alto al fuego desde un principio ha sido efímero. Sí, claro. Creo que estamos en una nueva etapa ahora, no tanto de cuánta escalada va a tomar la nueva campaña iniciada por Trump, sino cuáles van a ser los objetivos realmente que va a detonar. Como hemos visto en estos primeros 2 días, ya van 3 noches de ataque. Hemos visto que Estados Unidos se ha concentrado en la zona sur de Irán, donde está la gran mayoría de las baterías antiaéreas, que rodea o que más bien acompaña todo lo que es su franja del estrecho de Hormuz. Y eso es una zona muy sensible porque cualquier actor que quisiera tomar un frente potente en la isla de Hark, por ejemplo, que es donde está el almacén más importante de petróleo de Irán, o cualquier otra parte del estrecho de Hormuz, tiene que pasar por toda esa franja, y toda esa franja no son playas planitas como uno se pudiera imaginar, sino son montañas y peñones que acompañan toda la franja de Hormuz, todo lo que es el Golfo Pérsico del lado de Irán hasta llegar al estrecho de Hormuz, y eso es lo que ha desactivado hasta el momento Estados Unidos. Sí, sí. Creo que va a haber más ataques de este tipo, que son ataques estratégicos, ataques muy puntuales, y eso, Javier, creo que quiere decir que Estados Unidos ya no está pensando en retirarse de manera unilateral de la zona del Golfo, sino está pensando más bien en cómo quedarse. No es una ocupación al estilo de Irak o de Afganistán, que igual fueron carísimas en términos económicos y humanos, sino es una especie de control de ida y vuelta en el que Estados Unidos no arriesga tropas terrestres, pero tampoco cede un control total a Irán, que eso implicaría realmente celebrar una victoria total en esta guerra que empezó desde febrero, desde el punto de vista de los iraníes. Todos los Estados Unidos con Trump, que está, creo yo, Javier, en este asunto militar
bien asesorado o no está tomando las decisiones él, porque Estados Unidos está muy bien planteado en términos de no dejar el poder o el control total del estrecho de Hormuz a los iraníes, porque quieren compartir los éxitos tarifarios, políticos, estratégicos, algo que los iraníes ven como una línea roja. Por eso, pesimista de nuevo, Javier, perdón por esto, pero desde un principio hemos visto cómo cada vez que hay este tipo de ocurrencias, una campaña tras otra nos viene a colocar en una guerra de una situación que no es ni una paz exitosa y rimbombante, ni tampoco una guerra a gran escala como la de febrero, sino algo que hay en medio. Gracias, Moisés. Que tengas buena noche. Muchas gracias. Buenas noches, Javier. Hasta pronto. Bueno, vámonos con Samuel Ocampo. Samuel, los generales del periódico para el día de mañana, te saludo con gusto. Vamos rápido, Javier, buenas noches. Ya está lista la edición de este martes, ya lo comentabas tú hace unos minutos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que en su recomendación número 208 VG 2026, emitida el pasado 2 de julio, pues que se excluyó a la Secretaría de Defensa Nacional como autoridad responsable en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este tema lo vamos a llevar mañana en la edición. También otro de los temas, Javier, ya mañana con el balón medio desinflado aquí en la Ciudad de México, pues se juega la primera semifinal. Vamos con el partido entre Francia y España. ¿A quién le vas? Le voy a España, pero va a ganar Francia. Eso, bueno. Y otro tema que traemos también es sobre la muerte del actor holandés, Sam Neill. Así es, el que pues participó en todas las películas de Jurassic Park, falleció este lunes, así lo dio a conocer su familia. Y pues también mañana es martes de cúpula, Javier, llevamos unas recomendaciones literarias para estas vacaciones que inician. Samuel, perdón, en la multiplataforma. Nos alargamos un poquito por acá ahora, perdón, gracias. Que tenga buena noche. Ándale, sí. Muy dolida la muerte de Sam Neill, este actor, por muchos motivos, no solamente por los cinematográficos. Bueno, nos vamos. Mañana estaremos en radio y televisión. Pásela bien, que tenga buena noche. Adiós.